Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. Este martes se cumplieron 9 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Sus padres siguen exigiendo que se esclarezca este caso que ya pasó casi una década y aún no han sido resueltos. Y este próximo lunes 2 de octubre también se conmemoran los diversos crímenes perpetuados contra estudiantes en 1968 por parte del Estado. ¿Cuál es el legado de estos movimientos estudiantiles? ¿Cómo va el caso de los normalistas a casi una década de los hechos? ¿Y por qué es tan importante la memoria histórica en relación con estos eventos? Sobre esto estaremos hablando con 5 estudiantes universitarias y universitarios, así que acompáñanos que ya empieza el debate en Sin Filtro. Las luchas de Ayotzinapa, el 2 de octubre y la importancia de la memoria histórica son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Carlos Buburrón. Él es estudiante de Política y Administración Pública en el Colmex. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenido, Carlos. También nos acompaña Fabiola Gutiérrez, que es estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM y también es integrante del colectivo Axolotl. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Bienvenida. También está aquí Miguel Rosales, que es estudiante de Economía en el CIDE. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Está también por acá Renata Vadillo. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales y parte del programa de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Y por último también está aquí Ulises Mellado, que también es integrante del colectivo Axolotl y estudiante. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Alex. Gracias por la invitación. Bueno, pues estoy muy contenta porque en esta mesa de Sin Filtro nos acompañan 5 panelistas nuevas y nuevos. Y para este tema tan importante y relevante, sobre todo en estas semanas que han estado muy activos pues los movimientos estudiantiles, claro, y también todo este tema de Ayotzinapa por el informe reciente que salió. Y para eso voy a empezar contigo, Renata, tú que estuviste por ahí en la manifestación, ¿qué te pareció? ¿Cuáles fueron los ánimos? Pues bueno, los ánimos siempre hay una mezcla. Yo creo que lo que permea en general es un sentimiento de tristeza y enojo. Creo que eso nunca va a cambiar, aunque vayan pasando los años, sean 10, 11, creo que eso nunca va a cambiar. Pero yo creo que algo que no se siente es la desesperanza, porque la viveza con la que va la gente, o sea, hay gente presente que todavía va a marchar a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y esto es bueno de ver, en especial ver a los familiares. Creo que esta parte del acompañamiento de nuestra parte es importante. Si tenemos la posibilidad de ir, siempre hay que intentarlo. Así es, y más como estudiantes, esta parte de tener memoria y también mucha solidaridad con estas causas. Y Carlos, preguntarte, bueno, entrando ya un poco más de lleno a esta parte del informe, pues sabemos que ya el Estado ya dijo que este caso tan importante para la historia reciente de nuestro país fue un crimen de Estado y creo que eso ha sido algo, un avance muy importante, al menos en esta administración, pero todavía quedan muchos pendientes, ¿no? Y bueno, los más importantes, todavía falta de encontrar 40 estudiantes, ¿no? Sí, sin duda han habido muchos avances en estos últimos años. Fue una gran noticia la creación de la Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa al inicio de este sexenio, al igual de esta comisión especial en la Fiscalía General de la República, la cual pues sirvió, pero recientemente también esta semana se presenta esta entrevista con el ex director Omar Gómez Trejo, las dudas que se generan acerca de la actuación de la Fiscalía, las dudas también que se generan respecto a la información que puede tener el Ejército, lo señalan los propios padres. El Ejército ya es negativa a ofrecer y dar información que es importante. Las dudas también sobre estas capturas de pantalla que se incluyen dentro del informe, las cuales el GIEI en su momento y también Fiscalía señaló que tal vez no eran tan confiables, pero creo que sí es de reconocer que en estos últimos años ha habido avances en el sentido de se presenta este segundo informe, el reconocimiento de que la participación de fuerzas del Estado, de representantes del Estado en estos hechos lamentables muestran que es un crimen de Estado, que fue el Estado y que seguirá siendo el Estado mientras no sepamos el paradero de estos 43 estudiantes y no tengamos claridad de qué ocurrió la noche del 26 de septiembre en Ayotzinapa. Así es, y es que justamente fue una de las promesas más importantes de López Obrador cuando pues planeaba llegar a Palacio Nacional. Preguntarte, Fabiola, si crees que ha logrado este cometido. Ya dijo un poco Carlos de este papel que parece ser como el elefante blanco de este caso, que es el Ejército. Publicaron esta semana también una carta de que el Ejército dijo que ya entregó lo que tenía que entregar. ¿Cómo ves esto? Pues mira, yo creo que se está avanzando, pero a diferencia de el sexenio en el que veníamos,
en el que se creó esta construcción de la verdad histórica a base de engaños, de torturas y de encubrimientos. Esta vez se está avanzando con ética y eso lleva tiempo. Bien señalaba el compañero, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Ese fue un gran avance. Bien hay que señalar que hay obstaculización de parte de no solamente el ejército, sino que también por parte del Poder Judicial y por parte de las fiscalías, en donde se infiltra información y pues bueno, por parte del Poder Judicial vemos que se le entregó recientemente este amparo al personaje que está escondido en Israel para que no se le llame torturador. Sí, ese es uno de los grandes pendientes de esta persona que, como dices, ni siquiera está en el país y está muy involucrado con este caso. Preguntarte también, Miguel, sobre este papel del ejército que parece pues muy marcado en este caso, y como también ya le decía a Fabiola, pues ya salió a decir que ya entregó lo que tuvo que entregar, pero esta semana teníamos a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa afuera del campo militar, de Campo Marte, perdón, tratando de exigir respuestas, y pues bueno, se queda también este pendiente, ¿no? Sí, claro, digo, creo que o sea, trayendo a la mesa nuevamente lo que ya han mencionado las compañeras y los compañeros, lo más importante que trae esta, digamos, investigación es, y el reconocimiento del Estado de que las fuerzas militares estuvieron involucradas en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Es algo que el sexenio pasado y en la construcción, sobre todo de esta idea de la verdad histórica, se omitía, y la principal demanda de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa era precisamente esta, ¿no? ¿Cuál fue el papel que jugó el ejército? Y creo que quedan muchas interrogantes y seguirán quedando interrogantes, es decir, si bien ya han sido aprendidos y están en un proceso penal distintos militares que participaron, aunque ninguno sentenciado, ¿verdad? Ninguno sentenciado todavía, es decir, hay un camino muy largo por recorrer, ¿no? Para que esas acusaciones se traduzcan efectivamente en una sentencia. Lo que queda es ver hasta qué punto, por ejemplo, creo que eso podría ser parte de lo que debería ser esta Comisión de la Verdad, ver hasta qué punto el crimen organizado está infiltrado en los cuerpos militares, ¿no? Que se encargan de la protección en teoría de la ciudadanía y que están haciendo actualmente labores de seguridad para combatir al crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema que queda por ahí pendiente, más allá de efectivamente las sentencias que puedan recaer contra los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Claro, y pues estos 9 años han sido un proceso muy duro, me imagino, para los familiares y pues quienes han acompañado esta lucha, estos literalmente casi una década de estar pidiendo que se haga justicia por este caso, que al menos se esclarezca la verdad. Y pues bueno, parece que estamos dando pasitos para adelante, pero también pasitos para atrás. Entonces, ¿qué podemos esperar para los próximos años, Ulises? ¿Crees que algún día podamos realmente saber qué pasó? Yo creo que sí. Bueno, este gobierno de la transformación, la 4T, ha demostrado que quiere llegar a la verdad, ¿no? Obrador hizo un decreto presidencial en 2018 para llegar a esclarecer los hechos. Sin embargo, como dijo la compañera, hay una negativa del Poder Judicial, que creo que ha sido la trinchera de la derecha en estos últimos tiempos. Y yo creo que mientras no se reforme el Poder Judicial, será muy difícil llegar a la verdad. Yo creo que hay que hacer énfasis en ese tema. Si no se reforma el Poder Judicial, no se cambia, será muy difícil llegar a una verdad contundente, un esclarecimiento de los hechos. Ok, Ulises piensa que, entonces lo que dices es que el Poder Judicial está siendo un obstáculo también para acceder a la verdad. Ok, ¿tú estarías de acuerdo con esto, Renata? Hasta cierto grado sí, pero yo creo que es todo el aparato de Estado, incluido el presidente, porque algo que se nos olvida en esta conversación es que este aparato de Estado ha revictimizado a los familiares una y otra vez, tanto el pasado como anteriores, como a los de la administración presente. Yo creo que es pertinente apuntar a eso. Y tiene que haber un cambio estructural en todos los sentidos. O sea, ahorita algo importante es que se viene el cambio de administración, porque las promesas no valen nada hasta que no hay resultados, en especial al momento de, si las víctimas, los familiares no dicen que están satisfechos, no se puede hablar de nada. Que mucho en estos procesos se nos olvida, estas víctimas en esos 9 años
tristemente se nos olvida que están ahí, todo el proceso que han pasado. Entonces yo creo que es importante tener eso en mente. Obviamente a veces nos perdemos mucho en la parte política y de reestructuración y ellos quedan varados y perdidos en el sistema. Entonces no hay que quitar el dedo en el renglón en ese sentido. Eso es lo que diría en ese sentido, que hay que arreglarlo, creo que por arreglar en todo, ¿no? Pero creo que hay cosas que no hay que olvidar y que se tienen que mantener como constantes para que surja un verdadero cambio. Claro, y justamente en Sin Filtro como espacio universitario, pues claro que tenemos que seguir hablando de esto y lo vamos a seguir haciendo, pero lo que yo sí he notado es que como que parece que volvemos a lo mismo y nos vuelven a contar la historia con algunas cositas cambian, otras quedan igual, y entonces se vuelve cada vez más confuso tratar de entender qué fue lo que pasó en esas noches, en esas 2 noches, porque bueno, fue más de una, ya sabemos que fueron hasta 3 o 4 las que algunos de los estudiantes seguían vivos, pero entonces entran muchísimos actores diferentes y también creo lo que decía Ulises del Poder Judicial, demasiados actores y cada vez vemos más nombres y entonces se vuelve más complejo, ¿no, Carlos? ¿Cómo empezar a desenredar todo esto? Yo creo que en primer lugar deberíamos entender esto en 2 procesos. Lo que ocurre la noche del 26, 27, 28 y lo que ocurre después del proceso de investigación. Tenemos 2 momentos, quienes perpetúan este crimen, quienes secuestran a los estudiantes, a dónde los llevan, qué hacen con ellos, y el segundo momento, lo que responden las autoridades ante este hecho. Y ese es el punto donde se convierte, donde se involucra todo el aparato del Estado mexicano, ¿no? O sea, el nuevo informe habla de estas reuniones en Los Pinos, del involucramiento, hasta arriba, ¿no? Los niveles más altos de gobierno. Del involucramiento de diversos funcionarios públicos, y ese creo que es el segundo momento, donde también coincido con el tema del Poder Judicial, los problemas que hay en él, pero antes de pasar al Poder Judicial tenemos que dar un paso atrás y hablar de las fiscalías, ¿no? En este caso la Fiscalía General de la República, pero el caso de Ayotzinapa justamente muestra eso, la dificultad que podemos tener para impartir justicia en este país si no hay un cambio real en las fiscalías. Y en ese aspecto creo que hemos hecho muy poco. Y la Fiscalía General de la República, y otra vez regreso a esta entrevista con Gómez Trejo, de las dificultades que enfrenta de hacer su trabajo, del problema que se enfrenta al presentar resultados y que al presidente no le parecen y los descalifica y al final él termina saliendo del país. Creo que, otra vez, sí hablemos del Poder Judicial, pero también hablemos de las fiscalías y hablemos en especial de lo que ha pasado estos últimos años en la Fiscalía General de la República con Gertz Manero. Así es, ¿no? Cuando hablamos de este caso son muchísimos temas sobre la mesa y entonces nos da para hablar del papel del crimen organizado, nos da para hablar de las Fuerzas Armadas y nos da para hablar de las fiscalías y de cómo operan justamente el Estado a nivel local y cómo, si tratamos de acercarnos más, se ve cada vez peor, ¿no? Y este es el caso perfecto para verlo. La peor cara que tiene el Estado pues es algo como lo que pasó en Ayotzinapa. Por eso vamos a seguirle dando muchísimo seguimiento a este tema aquí en Sin Filtro. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre los hechos del 2 de octubre de 1968, que aunque también ya fue hace todavía más años, siguen siendo vigentes hasta hoy esas causas. Así que no te vayas, regresamos con esto a Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro y en este bloque vamos a hablar sobre el legado de los movimientos estudiantiles, en particular en este bloque sobre los hechos ocurridos en el 2 de octubre de 1968. Y es que ya este lunes pues se va a hacer la marcha conmemorativa de esta fecha tan importante y claro, en este espacio universitario pues también lo recordamos con este programa. Y empezamos contigo, Miguel, porque es importante seguir hablando del 2 de octubre, ya fue hace décadas, pero bueno, seguimos trayéndolo porque sigue vigente muchas de las causas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Digo, a mí me gusta pensar el 2 de octubre como un fenómeno no solo nacional, sino también mundial, ¿no? Es decir, el 2 de octubre en México ocurre a la par que la Primavera de Praga, ¿no? Un movimiento estudiantil, sí. Y propiamente el Mayo francés, ¿no? Y al final del día, el 2 de octubre termina por ser gran parte de lo que entendemos como un elemento fundamental de la cultura democrática y política de nuestro país. Porque es la primera vez que, digamos, es tan evidente cómo el Estado utiliza su fuerza represiva para oprimir a un grupo de estudiantes que tenían una demanda muy básica, o bueno, tenían varias demandas, pero digamos, una era sobre todo la liberación de los jóvenes que habían sido
detenidos en las manifestaciones que anteceden propiamente antes del 2 de octubre, ¿no? Y eso sigue siendo vigente hoy en día porque la posibilidad de que el Estado siga utilizando, o más bien, la distancia que nos aleja del 2 de octubre no nos impide que en algún momento el Estado sea capaz nuevamente de utilizar su fuerza represiva, ¿no? Creo que si bien una apuesta en un sentido democrático de pensar en poderes y contrapoderes y pesos y contrapesos, también es importante los mecanismos, yo diría, populares, democráticos, que es cómo la gente entiende el ejercicio del poder, ¿no? Creo que cuando la gente permita, sin ninguna clase de oposición, que el gobierno reprima a un grupo que opina diferente, ahí es cuando realmente está fallando la democracia. Creo que los pesos y los contrapesos son una cuestión institucional que tiene muchas complejidades, pero lo importante a recordar el 2 de octubre es seguir creando esta identidad política y esta identidad democrática que al final es uno de los pesos importantes que tenemos en nuestros sistemas democráticos, ¿no? La posibilidad de que la gente salga a marchar y manifestarse cuando el gobierno abusa del poder. Bien, Fabiola, preguntarte, no quiero regresarme ya al bloque pasado de Ayotzinapa, pero sí creo que hay varias cosas que tienen en común. Se trataba de estudiantes en ambos casos. Entonces, preguntarte, ¿qué es lo que tú ves, por ejemplo, en el 68 y luego ya pasándonos a Ayotzinapa, qué hay en común? ¿Qué pasó entre estos dos hechos históricos? Pues vemos que en los dos casos hubo un crimen de Estado y Así que a la actualidad ambos continúan en la impunidad. Vemos que inclusive es por eso un tanto polémico, sigue siendo un tanto polémico el 68, porque nunca hubo culpables a quien encarcelar. Entonces creo que estos dos hechos son los que conectan a los dos casos, los dos bloques de estudiantes, o bueno, los dos eventos que ocurrieron con los estudiantes buscaban principalmente la libertad, buscaban luchas que eran desde luego legítimas y que se enfrentaron ante un Estado represor y ante un Estado que no les permitía ir más allá para exigir sus derechos. En el 68 podemos ver que, y es parte del legado que nos dejó, que los estudiantes buscaban, además de la democratización, buscaban la libertad y buscaban poder protestar pues en las calles, porque inclusive la Constitución los criminalizaba y no era permitido en nuestro país. Entonces, a raíz de esto, pues igual cambian muchas cosas en la vida social del país y pues aún las tenemos que tener muy presentes. Así es, y justamente pensamos que ha cambiado demasiado el panorama nacional entre estos dos hechos, pero después resulta que los estudiantes de Ayotzinapa se estaban organizando precisamente para protestar a la marcha del 2 de octubre y pasa esto, ¿no, Renata? Sí, precisamente, o sea, bueno, de las varias historias de las que más los familiares confían es precisamente que ellos estaban organizando para atender un meeting aquí en la Ciudad de México. Y creo que, o sea, los paralelos son la coincidencia es hasta mágica hasta cierto modo, pero creo que sirve como un recordatorio. O sea, a pesar de que están separados por décadas, por años, al final lo que los une es este hilo de lucha, pero también de estudiantes. O sea, también son ellos dos, tristemente, o sea, hubo derramamiento de sangre que no tuvo que haber pasado. Es triste que ese sea el hilo que los conecta, aparte de que son estudiantes, pero que nos sirvan como recordatorio. O sea, que esa lucha no va a morir, o sea, que a pesar de que fue el 68, a pesar de que fue el 2014, o sea, tener ese recordatorio, en especial nosotros en esta mesa como estudiantes. Creo que parte de la identidad del estudiante mexicano, y también en otras partes del mundo, porque yo creo que se ha replicado en muchas partes del mundo situaciones como estas, es importante siempre tener como parte de nuestra identidad esta lucha, no importa de dónde seamos o dónde estudiemos, creo que es imperante que sea parte de nosotros. Así es, Carlos, ¿cómo ves tú? Pues creo que son dos hechos paradigmáticos en la historia de México y en el desarrollo político de este país y el acceso a derechos humanos. Creo que ambos se insertan en contextos muchísimo más amplios. Si pensamos en el 68, lo podemos insertar en
en la represión sistemática del Estado mexicano hacia movimientos disidentes, hacia movimientos que se oponían al régimen. Y si empezamos en Ayotzinapa, en este momento que aún vivimos del crimen organizado y su nexo con las autoridades del Estado. En ese sentido, por ejemplo, creo que el 68 sirve para hablar también de otra cosa que ha ocurrido recientemente, es la creación de la Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos durante la década de 70s, 80s, 90s. Y en ese sentido, más allá de y lo que ya comentaba Renata, y de esta conexión, por ejemplo, en el caso de la comisión que investiga los crímenes del pasado, también ha habido, por ejemplo, resistencia a acceder a los archivos del ejército. Entonces, otra vez, esas continuidades que existen respecto a saber la verdad, mientras no tengamos posibilidad de conocer la información, de conocer nombres, de conocer qué ocurría ahí. Entonces, creo que también mantendría ese paralelismo de la dificultad de acceder a la verdad cuando no tenemos acceso a cierta información, a ciertos elementos y lo difícil que va a ser algún día saber con certeza qué ocurrió, pero la importancia que aún hay, que la importancia está en que son la base de movimientos sociales muchísimo más importantes. También. Claro, que sin duda lo que sí hemos visto es que sí hubo, ya creo que todos aquí estamos de acuerdo, una voluntad al inicio de esta administración de quizás esclarecer estos hechos tan importantes. El hecho de los hechos de Ayotzinapa también era una bandera muy importante y parecía que estábamos avanzando muy bien, pero nos topamos nuevamente con esta como barda, que bueno, así lo veo yo, como la barda del ejército, de que hasta ahí llegó, ¿no? O sea, que se puede investigar todo, pero ya cuando se trata de tocar al ejército es como esta cajita de discreción que es muy difícil de mover. Ulises, ¿cómo tú ves esto? Bueno, yo creo que Ayotzinapa fue como un recordatorio de que el Estado priista siempre va a ser, su esencia es la represión. El PRI siempre va a reprimir. El PRI siempre, el 68, el PRI, los principales pilares, Ordaz y Echeverría, eran agentes del imperialismo. Entonces, creo que actualmente, como lo dijimos, ¿no? Lo expresamos, hubo una voluntad del actual gobierno. Sin embargo, el ejército pues, es muy complejo, ¿no? Tiene muchos poderes fácticos pues, complejos. Creo que... Literalmente, pues es el poder encargado de ejercer como la fuerza, pues las armas, ¿no? Y creo que es difícil hacerle frente, pero creo que sí llegará un momento en el cual no podemos tener la verdad absoluta, pero sí habrá tan siquiera un esclarecimiento de los hechos. Yo sí tengo esperanza de que en la siguiente administración y en las que continuarán haya un avance muy importante en estos dos casos históricos. Así es, pero lo que sí es cierto es que ya van 9 años y parece que, o sea, estamos atorados, ¿no? O sea, claro que se ha avanzado muchísimo, hay que reconocer lo que se tiene que reconocer, claro, ¿no? Pero parece que ya llegó como un estancamiento, ¿no, Renata? Sí, a mí lo que me preocupa particularmente de la presente administración, también la pasada y las que vienen, es el tema de que tienen también la bandera de la militarización. O sea, que el presidente ha tomado ese camino. Me preocupa muchísimo y pasados también lo han hecho. O sea, creo que es un tema histórico en este país, pero me preocupa para el futuro, para el panorama de los derechos humanos. O sea, porque pues podemos asumir que el presidente los está defendiendo. O sea, porque los familiares siguen diciendo que no se han entregado expedientes, que están directamente custodiados por el ejército. ¿Qué es lo que está impidiendo? O sea, que hay tanto, o sea, sabemos que hay cosas por esconder, pero todo con lo que hemos trabajado hemos asumido, ¿no? Pero nuevamente creo que a lo que retorno es que hasta que no se puede, porque estos jóvenes siguen en el estatus de desaparecido. Se pueden decir fue fulano, en este lugar, tal lugar, pero ¿dónde están? O sea, para que ese estatus de desaparecido desaparezca literal, se tienen que intervenir estos espacios y a mí yo lo veo, me gusta ser optimista, pero de todas maneras me preocupa ese panorama en el que estas fuerzas que se rehúsan a la transparencia, que se rehúsan a abogar por los derechos humanos, estén más empoderados, tanto ahorita como en un futuro. Sí, es que justo esta parte de la impunidad es muy también importante en estos casos, porque lo que estamos viendo es que incluso, bueno, vemos que aparecen ciertos nombres en estos archivos, en estos informes, de personas que están incluso ahora contendiendo para gobernar en puestos políticos, y entonces es como de, ¿cómo? A ver, si no hemos podido ni resolver esto, ¿cómo es que una persona que podría estar involucrada, pues esté todavía aspirando a una carrera política, ¿no, Miguel? Sí, digo, la verdad es que creo que es muy complejo pensar en qué hacer para realmente cambiar esta situación, ¿no? Al final del día,
esto es parte mismo del funcionamiento del Estado, ¿no? Es decir, va a ser difícil pensar en encontrar personas que no estén manchadas en algún otro momento por lo que implica ser parte de la vida política del Estado, ¿no? Es decir, entiendo específicamente el caso de Omar García Harfuch, que yo creo que no se le debería de dar un espacio político, ¿no? Es mi personal punto de vista, pero también es cierto que creo que es difícil pensar en que vayamos a encontrar una forma de deshacernos completamente de los vicios y de todo lo que implica hacer política en este país y de mantener el Estado, ¿no? Es decir, creo que va a ser muy difícil que encontremos a un político que le haga frente a un poder fáctico del Estado. Es decir, alguien que se oponga directa y abiertamente al ejército, la única posibilidad que tiene es terminar en un golpe de Estado, ¿no? Es decir, los militares son una fuerza del Estado que no van a aceptar ese debilitamiento por parte de un poder civil, pero al mismo tiempo yo creo que es difícil imaginar en el corto plazo, y lo digo la verdad con cierto pesimismo, una forma no solo en debilitar al ejército, sino de encontrar un ejército que sea capaz de ser controlado mediante mecanismos democráticos, y con democráticos yo más bien quiero decir populares, ¿no? De la gente, sí. no democráticos vía partidistas, sino de cómo la gente puede controlar y puede hacer que el ejército rinda cuentas y cualquier otro político. Así es, y es que justamente es importante hablar de ambos hechos y de seguir trayéndolos a la mesa, porque pensamos que no van a volver a ocurrir y después vuelven a ocurrir, y entonces es que recordamos la importancia de seguir hablando de la democracia, de seguir hablando de las relaciones cívico-militares, de seguir hablando de todos estos temas que estamos hablando en este momento. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema, y también vamos a hablar de por qué es tan importante la memoria histórica, la memoria colectiva. No te vayas, volvemos con esto en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos con 5 universitarias y universitarios. Carlos Buburrón, estudiante de Política y Administración Pública en el Colmex. Fabiola Gutiérrez, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública, en la UNAM y parte del colectivo Axolotl. También está aquí Miguel Rosales, estudiante de Economía en el CIDE. Renata Vadillo, estudiante de Relaciones Internacionales y parte del programa de Derechos Humanos en la Ibero. Y Ulises Mellado, que es miembro del colectivo Axolotl y estudiante. Seguimos hablando sobre la represión de los movimientos estudiantiles y la importancia de la memoria histórica en México. Particularmente estamos hablando del 68 y de Ayotzinapa, que son pues las causas más pues sonadas en estas fechas, que salen estudiantes a marchar en todos los estados del país, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y por eso ahora empezamos contigo, Fabiola. Hay que empezar a hablar de qué es, cuando hablamos de memoria, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué es importante? Pues cuando hablamos de memoria, yo creo que hablamos inevitablemente igual de historia. Las dos van muy conectadas, y es algo que dentro de un pueblo no se puede olvidar, o sea, no se puede dejar a un lado, estar en constante recuerdo de los hechos del país, tanto desde antes de que México fuera México, cuando vivíamos en los tiempos prehispánicos, hasta la actualidad. Y creo que justamente el gobierno de la Cuarta Transformación le ha apostado a la memoria histórica con este movimiento de la revolución de conciencias, y creo que es un espacio que gobiernos anteriores del PRI y del PAN no habían ocupado por obvias razones, porque el proyecto neoliberal que ellos estaban llevando a cabo en nuestro país iba precisamente también no solamente como un modelo económico, sino que también como un modelo cultural de pérdida de memoria histórica. Y pues hablar de memoria histórica justamente en estos dos temas, los 43 de Ayotzinapa, el 68 con los estudiantes, bueno, los dos estudiantes, es recordar estos movimientos que hizo la juventud, no solamente para la juventud, sino que también para todo el país, para toda la nación,
porque han causado ruido y creo que por eso se tiene que seguir hablando de ello, porque se tiene que seguir exigiendo, porque se tienen que seguir ocupando espacios públicos como lo son con las marchas, que por cierto el lunes pues ya es la marcha del 68 y pues la participación es muy importante en estos procesos. Así es, y justamente Carlos, voy contigo. Empiezan ya aquí una definición de memoria. ¿Tú cómo ves esto? ¿Estás de acuerdo? Y también preguntarte cómo se relaciona con la justicia. Creo que yo sí marcaría una pequeña diferencia entre historia y memoria. La historia usualmente tiene una construcción clara, lineal, con procesos claros y precisos, y la memoria es algo que construimos del presente. Es como entendemos el pasado a partir del presente y cómo imaginamos el futuro. Hay una frase de una socióloga argentina, Elizabeth Yellin, que me gusta bastante, que es sobre la función de la memoria, que al final termina siendo recordar para no repetir. Si bien la historia usualmente se nos presenta como aprender de los errores del pasado para no cometerlos, pues si así fuera constantemente la historia, tendría fallas. Pero en cambio la memoria sí llama a ese espíritu de desde el pasado construir hacia el futuro. Y en ese sentido creo que si bien la sociedad mexicana ha hecho un gran trabajo respecto a cómo construimos la memoria y cómo narramos estas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país, creo que mientras los gobiernos nos garanticen verdad, justicia, reparación a las víctimas y sobre todo garantías de no repetición, por más proyectos y buenas voluntades que se pueda tener, pues la memoria ahí falla, porque no estamos construyendo hacia el futuro, mientras no haya ninguna garantía de que estos crímenes no se puedan repetir. Bien, bueno, tú como verías, Renata, ¿cuáles serían estas garantías de no repetición para estos casos que estuvimos platicando hoy, que bueno, es el 68, claro, y Ayotzinapa? Claro, justamente uno de los pilares de este término con el que lidiamos mucho en relaciones internacionales y ciencia política es la justicia transicional. Uno de sus pilares es justamente la memoria es un componente importante y la no repetición también. O sea, todos estos pilares de este concepto van entrelazados, tienen como núcleo obviamente las víctimas, y garantías de no repetición. En primera instancia se tiene la no revictimización, o sea, que es en lo que caemos mucho en este país. El sistema de justicia, ciertas figuras políticas caen o sea, las víctimas son revictimizadas. Y parte de esa reparación también va de la mano con este concepto que les hablo. O sea, va más allá también de lo económico, porque a veces hasta algunas víctimas se ofenden al hecho de que tú ofrezcas una recompensación económica, aunque también es parte de todo un proceso. Y que, como ya lo he dicho bastante, se tiene que tener a la víctima en el centro y en la producción de la memoria. O sea, porque a veces también, por ejemplo, en la historia también la construyen los que ganan. Entonces, muchos entes, muchos personajes, en especial los que pierden, los que son más débiles, quedan olvidados. Y esas garantías que se supone que de no repetición y que no se iba a volver a matar, que no se iban a volver a cometer estas atrocidades, vemos hasta de manera cíclica cómo se van repitiendo. Entonces, nada más para resumir, pues estas garantías tienen que estar siempre en términos de la víctima, en no repetición y cierto tipo de arreglos, pero que sea una constante en la historia de las sociedades que estamos hablando, o sea, que no se olviden estas voces. Así es, y creo que también una parte muy importante es justamente esto que hablamos de la justicia, cómo se relaciona con la memoria. Y cuando hablamos de justicia, Ulises, no necesariamente es poner a alguien en la cárcel, ¿no? O sea, cuando hablamos de justicia abarca mucho más que eso. Hablaban aquí ya de la reparación, de las garantías de no repetición. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que, pues una vez la justicia, no es como siempre dice, ¿no? No siempre es estar en la cárcel, porque, bueno, por ejemplo, en el caso del 68, no puede haber eso, obviamente, ¿no? Pero creo que sí podemos decir que hay justicia cuando las nuevas generaciones lo recuerdan y reflexionan sobre esto, ¿no? Podemos decir que hay justicia cuando hablamos de historia y hablamos de nuestro pueblo, ¿no? Podemos decir que hay justicia cuando las estructuras del Estado van cambiando, como lo hemos visto, ¿no? Ya el país ya no hay en represión, ya no estamos en un país no liberal como antes, donde se reprimía, donde se haya militarización. Actualmente creo que estamos en un proceso en el cual el ejército está para servirle al pueblo y no para reprimir al pueblo. Entonces yo creo que ese es un tránsito de justicia social que se está ejerciendo con esta nueva revolución pacífica llamada Cuarta Transformación. Bien, ¿tú estás de acuerdo con esto, Miguel?
No lo sé, la verdad. O sea, creo que el ejército tiene sus propias dinámicas, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es cierto que la justicia no siempre está relacionada con tener a una persona en la cárcel. En realidad no tendría que tratarse de eso, ¿no? Pero la idea que tenemos de justicia siempre es una visión muy, muy legal. Yo lo que sí creo, y aquí estoy un poco en desacuerdo con lo que decía Carlos, es la memoria es histórica o la historia es memoria y al mismo tiempo es político, es altamente político, ¿no? Es decir, el recuerdo que tenemos del 68 es un acontecimiento histórico, pero también es una parte de un proceso simbólico y político que se ha construido a lo largo de los años. Y Ayotzinapa seguirá siendo eso, ¿no? Yo creo que gran parte, y ya lo mencionaban, es justamente cómo esos recuerdos, ¿no? Eso permite pensar en horizontes futuros, pensar en qué cosas hacer para que ya no se vuelva a repetir, ¿no? O sea, creo que la justicia debería de venir en estos casos, sobre todo a partir de mantener vivo ese recuerdo, ¿no? De mantenerlo con todo el elemento político, y con político no me refiero a partidos, sino como demandas sociales que tienen que ver con un contexto muy particular, ¿no? Pero al final eso para mí es un elemento político, y pensar en qué cosas sí podemos hacer diferentes en garantías pensando en las garantías de no repetición, ¿no? Es decir, qué pasos estamos dando en el tema del narcotráfico, ¿no? En cómo el crimen organizado se ha infiltrado en las fuerzas de seguridad. Creo que el caso más escandaloso sin duda es la participación de los militares, pero también el caso García Luna, ¿no? Cómo estuvo infiltrado hasta ese nivel, y construir a partir de ahí, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué podemos pensar en un futuro que no permita que ocurra no solo otro 68, sino otro Ayotzinapa y cualquier otra clase de desapariciones, ¿no? Porque solo me gustaría terminar con esto, que la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa es un caso paradigmático, pero hace no mucho desaparecieron jóvenes en Jalisco en manos del crimen organizado, y han desaparecido no solo en Jalisco, que es el estado con más desapariciones, sino en todo el país desde que inició esta guerra contra el narcotráfico. Miles y miles de jóvenes que han sido desaparecidos por el crimen organizado, pero en contubernio con las fuerzas del Estado. Así es, tenemos los casos recientes. Y bueno, pues lo decimos mucho aquí en Sin Filtro, más de 110 desaparecidos en el país a la fecha. Entonces, a ver cómo nos vamos a contar a nosotros mismos esta historia que estamos viviendo actualmente, a ver cómo vamos también a recordar, hacer esta historia y memoria, como estamos hablando aquí, de estos hechos que estamos viviendo en este momento. Y claro, recordando siempre el 68 y Ayotzinapa, y pues lamentablemente lo que se acumule. Vamos a una pausa, pero volvemos a un último de bloque del programa para las conclusiones. Perdón, no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para escuchar las conclusiones de nuestros 5 universitarias y universitarios que esta noche nos acompañaron para hablar de cómo hacemos memoria, cómo hacemos historia de los casos que nos han marcado, sobre todo como estudiantes, que en este caso estuvimos hablando del 68 y de Ayotzinapa, claro, en marco de las movilizaciones de estas semanas. Y ahora vamos a empezar contigo, Miguel, para escuchar tus conclusiones. Sí, bueno, creo que retomando un poco lo que habíamos hablado en el bloque anterior, la importancia de hacer justicia y entenderlo sobre todo por fuera de las limitaciones legales, ¿no? La justicia no se va a hacer solamente con que las personas que fueron las culpables terminen efectivamente en prisión, sino también que garantiza, por un lado, que esto no se vuelva a repetir. Y yo creo que lo más importante, y esto es algo que, no es nuevo, sino que siempre se habla cuando se piensa en justicia transicional, pero también en nuevas formas de entender la justicia, las víctimas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan los padres y las madres de los jóvenes de Ayotzinapa para que puedan encontrar la calma que les fue arrebatada hace 9 años, ¿no? Es decir, eso es lo que debería ser lo primordial. Y segundo, pensar como sociedad mexicana qué es lo que queremos de nuestras Fuerzas Armadas, qué es lo que queremos de nuestra policía y qué es lo que queremos de la administración de justicia, ¿no? Es decir, seguir pensando en el obstáculo que ha sido la Fiscalía General de la República, que no ha permitido, no solo en este caso, sino en muchos otros casos, no garantizar justicia en un sentido amplio. Sí es. Ulises. Bueno, como dice el compañero, ¿no? Creo que una forma de garantizar justicia es que no deban a cometerse los actos, ¿no? Creo que la conclusión es hacer memoria histórica, es
regresar a nuestro pasado, porque la historia es de nuestro pueblo y nuestro pueblo es grandioso, es muy grande, ¿no? Por ende, México tiene tanta historia, tanta memoria histórica. Sin embargo, pues podemos ver que esta memoria histórica se nos ha tratado de arrebatar, individualizándonos en un sistema neoliberal en el cual la identidad y la memoria se nos trata de quitar. Porque, bueno, la memoria nos da identidad, ¿no? Si no recordábamos como dijo la compañera, México prehispánico, no recordaríamos nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos. Creo que la memoria histórica es muy importante porque en ella podemos ver cómo nuestra sociedad actual está construida, ¿no? Nuestra sociedad actual está construida por un puesto de lucha de clases, está construida por un pueblo organizado, que en su momento se organizó y salió a protestar, salió a luchar por sus derechos. Y pues sí, o sea, creo que la mejor forma de garantizar la justicia es con esto, de que en un futuro, cuando se vuelva a organizar el pueblo, no vuelva a pasar lo que pasó, no se vuelva a reprimir con un gobierno como el PRI. Entonces creo que es la conclusión que debemos de llegar. Siempre recordar nuestro pasado y no olvidar de dónde venimos. Bien, Ulises, escuchamos tus conclusiones, Renata. Claro que sí. Creo que para mí un ejercicio importante es como el que estamos teniendo ahorita, es cuestionar, porque bueno, nosotros venimos de cierto privilegio y es bueno siempre trabajar el privilegio y trabajarlo, ¿no? En pos, aparte de nuestros otros compañeros estudiantes de la sociedad mexicana, pero siempre cuestionar, porque cuestionar es un ejercicio que creo que es especial para los estudiantes y los jóvenes. Porque pues somos el futuro de este país y del mundo. Entonces yo pienso que tiene que ser un ejercicio constante. No siempre es fácil platicar, no siempre es fácil dialogar, pero hay que hacerlo. Y también este cuestionamiento tiene que estar direccionado tanto al Estado como a nuestra sociedad, que yo creo que en general rige una apatía terrible, tanto en especial hacia las víctimas, porque las víctimas no ven colores de partido, no, o sea, ellos ven casi en blanco y negro de quién me va a traer a mi hijo de vuelta, quién me va a traer a mi esposo de vuelta. Entonces, para no hacerme bolas, creo que este cuestionamiento también es parte de un ejercicio que tenemos que hacer junto a las víctimas. ¿Cómo las podemos apoyar? ¿Cómo podemos trabajar con ellas? Porque lo estuve recalcando a través de los bloques, en toda esta lucha política, en todos estos periodicazos, en todas estas peleas que a veces nos reducen a personas que no somos, porque yo creo que México es un país en el que hemos logrado grandes cosas. Se nos olvidan muchas cosas de por medio que tenemos que trabajar entre nosotros mismos y con estas víctimas, en especial en términos de su dolor, que a lo mejor yo en lo personal no lo he vivido, pero no por eso no me acerco y no lo quiero entender. Entonces, esas serían mis conclusiones, cuestionarnos, seguir teniendo estos espacios que me hacen súper valiosos, y transmitir todo esto que estamos platicando a los espacios en los que hacemos incidencia, en los que trabajamos. Creo que eso es lo más importante. Así es, que las personas desaparecidas nos faltan a todos. Carlos, escuchamos tus conclusiones. Creo que regreso al punto de la memoria. A diferencia como contamos la historia con ganadores y vencedores, la memoria introduce la noción de víctimas. No en una cuestión anacrónica, sino una cuestión real. Cuando ocurren estos hechos, existían nociones de derechos humanos, existían legislaciones, y por eso los estados y los gobiernos tienen una responsabilidad de decir la verdad, de investigar estos hechos, no importa cuántos años hayan pasado, de darle respuesta a las víctimas. Sin duda creo que la conclusión de la mesa es que las víctimas deben estar al centro en todo momento, porque justamente eso es una de las funciones de la memoria, que para quienes no estábamos ahí o para quienes estábamos ahí pero en otro contexto en nuestra vida que nos impedía saber lo que estaba ocurriendo, podemos entender lo que ha ocurrido, podemos solidarizarnos y podemos imaginar estos futuros. Y en el sentido de imaginar estos futuros, sin duda es deseable un futuro sin víctimas. Si hablamos de que nos dejan estas dos experiencias, es que en el futuro no hayan víctimas, que nunca más ocurran estos hechos y que a quienes les han ocurrido tengan respuestas, tengan certezas y el Estado responda desde la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Así es, que justamente admitir que fue un crimen de Estado es un paso muy importante, pero no es el último paso, faltan más, ¿no? Bueno, finalmente escuchamos tus conclusiones, Fabiola. Pues se hablaba de la importancia de las víctimas. En ese sentido, igual no se tienen que perder de vista las exigencias de estas. Hay que recordar que una de ellas es que, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, es que se enjuicie al expresidente Peña Nieto y a todo
su gabinete que estuvo involucrado en la creación de la verdad histórica y los demás grupos que participaron. Igual, dentro de esto, darle seguimiento, porque los padres o las víctimas no solamente le exigen al gobierno, sino que también piden nuestro apoyo, y es escuchándolos a través, escuchándolos y asistiendo a las convocatorias que se hacen, igual dándoles voz. Y en este sentido, creo que yo cierro con que estos dos casos, estos dos momentos históricos que están dejando sin duda una huella para el futuro de México, no deben de quedar en el olvido colectivo, sino que deben de trascender y deben de ser la semilla que impulse un cambio, una democracia verdadera, una democracia directa que nos involucre a todos, y pues creo que lo estamos logrando a través de estos ejercicios, y creo que informándonos igual si está funcionando la estrategia de seguridad, si está funcionando lo que está haciendo este gobierno, no solamente hay que criticarlo, sino que también ver los datos positivos que se están teniendo, por ejemplo, en materia de seguridad, en donde por primera vez es histórica la baja que se está dando. Bien, pues sí, se están dando algunos datos positivos en seguridad, pero es verdad que también están aumentando el número de personas desaparecidas. Vamos a seguirle dando seguimiento a todos estos temas aquí en Sin Filtro, como lo hemos hecho hasta ahora, y pues aquí en Sin Filtro, como en todo el país, el 2 de octubre no se olvida y Ayotzinapa vive. Ya llegamos al final de este programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Carlos, Fabiola, Miguel, Renata, Ulises y a ti, claro, por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV, y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV, así que por esas redes puedes proponernos temas, puedes proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro TV, un canal de N+. Muy buenas noches.